Ya está grabando. Bueno, hola a todos. Hoy voy a hablar sobre la actividad en reposo en pacientes con esquizofrenia y primeros episodios. Es un poco los resultados, el resumen de los resultados en los que hemos trabajado para mi tesis. Faltan los resultados en bipolares, pero como ya eran muchos, tampoco quería esquematizar un poquito más y que fuera una charla más amena y más corta. Entonces, quizás en otro momento saquemos eso. Se va a dividir en tres partes. Esto es una foto del distrito financiero de San Francisco. Luego entenderéis un poco por qué está aquí. Pero vamos a empezar con la base de esos edificios, que en nuestro caso de la actividad en reposo es el estudio de la potencia absoluta en todas las bandas de frecuencia. Una vez que tengamos ya los resultados en el grupo de esquizofrenia, pasaremos a ver si hay alguna relación con las alteraciones que ya se conocían de la entropía de la modulación de la entropía, y después volveremos de nuevo a las bases para el estudio del estado de reposo real frente al estudio del reposo preestímulo, como el estado en el que tienes de reposo en el que tienes una expectativa para que llegue la tarea. Bueno, estos son imágenes un poco que representan los tres estudios. En el primero vamos a estudiar la potencia absoluta en un estado de reposo real. El ideal sería el de un monje budista, ¿no? Luego vamos a relacionarlo con la entropía de modulación durante la tarea P300 y luego vamos a comparar ese estado de reposo real con un estado de reposo que veremos si realmente es el que buscábamos para los estudios o no, que es el estado previo a la tarea. La imagen de abajo es Usain Bolt en las Olimpiadas de Beijing, justo antes de que suene el disparo para que salga corriendo. Vale, empezamos con el primer estudio. Utilizamos dos grupos, el de controles sanos frente a esquizofrénicos, y luego los resultados que obtengamos los comparamos con los primeros episodios para ver si se reproducen. ¿Qué es la actividad en reposo? Bueno, pues una de las definiciones dice que es una condición privilegiada en la que la actividad cerebral no está influenciada por ninguna tarea específica dirigida a un objetivo. Bueno, como he dicho, lo ideal sería que le pusiéramos el casco, que no he encontrado ninguna imagen, a un monje budista, ¿no? Pero las condiciones reales no suelen ser siempre las ideales. Vamos a estudiar la actividad en reposo, en este caso en el EEG, en el cual mediante la transformada de Fourier obtenemos las oscilaciones, las diferentes ondas en bandas de frecuencia que están divididas por sus perfiles espectrales. En esa actividad vamos a estudiar la potencia, que representa la cantidad de actividad en esas bandas de frecuencia, la cantidad de energía. Y las bandas de frecuencia son la delta, la teta, la alfa, la beta y la gamma, de bandas de frecuencia lentas a rápidas. ¿Qué es eso? Perdón. ¿Qué? Es que no me pasa la diapositiva, no sé si... Vale. Como hemos explicado, vamos a hacer un estudio primero del grupo de esquizofrénicos frente a los controles sanos, y luego los resultados que obtengamos significativos vamos a ver si también se replican en los primeros episodios. Voy a sacar los resultados más representativos que obtuvimos. Estos son los resultados globales en los que obtuvimos diferencias significativas en todas las bandas de frecuencia en el grupo de esquizofrénicos. Es decir, había un aumento de la potencia en casi todas las bandas realmente, porque en alfa y beta no obtuvimos diferencias significativas en los electrodos señalados.
Nos centraremos en la banda teta en este caso porque la mayor parte de estudios previos y la evolución de mi trabajo va a ir en bandas de frecuencia lenta, entonces vamos a ver esas imágenes con un poquito más de detenimiento. Aquí vimos que obtuvimos significación en zona centrofrontal, bueno, electrodos FCZ y FC2 para el grupo de esquizofrénicos versus controles. Pero en primeros episodios, aunque sí que vemos que aquí parece que hay diferencias significativas, ninguno pasó el FDR. Si nos vamos a los resultados de papers previos, vemos así a modo general que en casi todos el rojo significa que se han encontrado diferencias significativas y el amarillo que no se han encontrado, el azul es que sería en el sentido contrario. Vemos que casi todos obtienen los mismos resultados que nosotros. Quizás algunos en zonas, bueno, 2 papers tenían diferencias significativas en regiones parietal y temporal, pero la mayor parte también eran frontales. Y a partir de esta hiperactivación cerebral que aparecía en esos pacientes con esquizofrenia, que ya lo reportaban estudios previos y que nosotros la confirmamos, pensamos en hacer un estudio frente a la entropía de modulación. ¿Qué relación había entre las alteraciones en reposo y las alteraciones que se habían encontrado durante la modulación de la tarea en pacientes con esquizofrenia? Vamos a empezar explicando qué es la entropía y las alteraciones que ya estaban reportadas en estudios previos y luego veremos el último paper que se ha publicado, los resultados nuevos que obtuvimos. La entropía la descubrió Ludwig Boltzmann, no sé cómo se pronuncia, en 1844. Fue el primero que hizo una fórmula matemática de la entropía. Era un físico austriaco pionero en mecánica estadística y a partir de ella la utilizamos para la actividad cerebral utilizando esa función termodinámica aplicada a la teoría de la información. La termodinámica la estudia como un flujo eléctrico de actividad neuronal, es decir, pasar de regiones en las que hay un alto potencial a otras que hay un bajo y entonces, obteniendo esa energía libre, utilizarla para el trabajo. Eso digamos que se relaciona con la teoría de la información que cuantifica el desorden, que es lo que nosotros vamos a utilizar sobre todo para explicar. Creo que he salido, ¿verdad? Para explicar. Se fue la diapositiva, se fue la presentación. Vale, voy a darle. Ahí Vale, para vuelve. explicar los. ¿Se ve ya? Sí, sí. Vale. Para explicar los cambios que se dan en esquizofrenia. Un dato que me resultó curioso fue que este señor, bueno, no tiene nada que ver, esto es. En 1906 se suicidó y se cree que fue porque no se le tomaba en serio por los datos que daba y unos años después, pues fue uno de los que más contribuyeron a la termodinámica y al estudio, vamos, a la aplicación de muchas fórmulas de ingeniería. Esta entropía espectral, como hemos dicho, la vamos a aplicar al eje como una medida del desorden, del grado de incertidumbre o desorden asociado a una señal. La señal es más regular cuando el espectro de potencia se condensa en una gama de frecuencias más estrecha. Pues, por ejemplo, cuando tenemos en la gama beta 2 de las frecuencias beta 2 a la gamma, que son todo frecuencias rápidas y es algo más estrecho, por ejemplo, que cogiésemos desde frecuencias lentas, delta, hasta las gamma. O sea, una señal más regular es eso, una gama de frecuencias más estrecha. Y una señal más irregular sería un espectro más uniforme, más plano, con un contenido espectral mucho más amplio. La fórmula que utilizamos para calcular la entropía
en esquizofrenia durante la tarea se llama modulación de la entropía espectral y se calcula haciendo la resta de la entropía espectral después de la tarea de respuesta menos la entropía espectral baseline. Aquí vemos que tenemos un sistema desordenado en el baseline y un sistema ordenado en la entropía de respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que los valores de baseline, al tener una señal más irregular, van a ser valores elevados y los de respuesta son valores bajos y significan una señal más regular. Si hacemos esta resta, nos va a salir un valor bajo. O sea, si restamos algo que es pequeño a algo que es grande, nos salen valores negativos. Pero estos valores negativos tienen un gran valor absoluto y eso implica un gran cambio. Aunque sean valores negativos, implican un gran cambio. ¿Y qué es lo que se ha encontrado en esquizofrenia y el grupo ya lo había sacado? Es que los pacientes con esquizofrenia en la modulación de entropía tienen valores elevados. Esto quiere decir que tienen un déficit de la entropía de modulación, porque aunque el valor sea positivo, hay un menor cambio. Lo bueno, digamos, sería que fuera un valor más pequeñito. De hecho, pues eso, los pacientes con esquizofrenia tienen valores más elevados de entropía de modulación que los controles sanos, pero cuanto más pequeño es el valor de modulación, mayor es el cambio. Esto se sugirió como un biomarcador de psicosis, aunque no se encontraron diferencias en primeros episodios y tampoco se encontraron diferencias significativas en la entropía espectral preestímulo entre esquizofrénicos y controles sanos. Después de obtener estos resultados, podemos pensar si son la causa y, bueno, el déficit digamos, de la modulación de la tarea no es la causa, aunque sí que puede obstaculizar el rendimiento cognitivo y las representaciones mentales, quizás. La pregunta es, ¿puede que esté asociado con algún problema de la inhibición o hay alteraciones regionales en la línea media o una hiperactivación del red de modo predeterminado? Bueno, esto nos lo sugieren también otros trabajos que se habían realizado previamente. Por ejemplo, Benjamín ya había estudiado la Connectivity Strength durante la tarea y también había tenido valores significativos. Se habían obtenido mayores valores de la potencia de ruido en el EEG asociados a una menor modulación de la entropía espectral en esquizofrenia. Eso también lo había visto el grupo. Y luego en otros grupos de investigación había hallazgos sugerentes de una alteración del dominio general para modular la actividad que quizás nos podría hacer pensar que el estado de reposo podía provocar o podría estar relacionado con esas alteraciones posteriores en la modulación de la tarea. Y todo esto nos hizo también plantearnos si el estado de reposo que teníamos que estudiar era ese previo al estímulo o estudiábamos un estado de reposo los 5 minutos en los que el paciente todavía no había oído hablar de ninguna tarea y estaba, digamos, en un reposo lo más ideal posible mental y físico. Y es el que estudiamos y el que comparamos con esas alteraciones en la modulación de tarea. Este es el paper que ha salido recientemente y estudia la relación entre el primer trabajo que expliqué al principio, que era esa hiperactivación de la potencia, o sea, ese aumento de la potencia absoluta en todas las bandas o casi todas las bandas de frecuencia en los pacientes con esquizofrenia, relacionado con esas alteraciones que ya sabíamos que existían durante la tarea y que habíamos calculado mediante la modulación de la entropía. Esta es la muestra en la que no se observan, solo se observan diferencias significativas para la educación y el coeficiente intelectual. Y aquí vamos a ver los valores que obtuvimos
pero yo creo que se ven mejor en los gráficos. Aquí vemos representados espacialmente todos los grupos. En la primera línea vemos el estado de reposo, la potencia absoluta en el estado de reposo, y vemos que hay diferencias significativas, como habíamos hablado. Aquí replicamos otra vez los resultados entre pacientes esquizofrénicos versus controles. Es verdad que aunque aquí parece que sigue la misma tendencia, no pasaba en el FDR y en los primeros episodios no obteníamos valores significativos. Y aquí abajo se representa la modulación de entropía espectral y vemos que también, como se había sacado en otros papers, había diferencias significativas entre pacientes esquizofrénicos y controles sanos en la línea media. Esto fue el análisis de regresión lineal en el que se establecía la relación entre, según cambiaba el estado de reposo, la potencia absoluta, los cambios que se producían en la modulación de entropía espectral. Aquí vemos que en el grupo, bueno, los gráficos representados en rojos son los que tienen diferencias, en los que obtuvimos diferencias significativas, y los azules en los que no las obtuvimos. Aparte de la entropía espectral, también calculamos la medida de Connectivity Strength. Bueno, pues podemos observar que aquí en la gráfica, según aumenta el estado de reposo, obtenemos valores de modulación de entropía espectral más elevados, pero en pacientes con esquizofrenia. Pero como hemos dicho, los valores más elevados de modulación de la entropía espectral es algo negativo, o sea, es algo que no es bueno porque implica un menor cambio durante la tarea. Y vemos que aquí, cuando teníamos en controles sanos valores más elevados durante el reposo de potencia absoluta, pues igualmente obteníamos valores más elevados de modulación de la entropía espectral. Es decir, tanto esquizofrénicos como controles sanos seguían la misma tendencia, que la modulación de la entropía dependía sí que había una relación, estaba relacionada con la potencia absoluta en estado de reposo, y que era una relación negativa, es decir, que según tenemos más hiperactivado el cerebro, peor modulamos luego la tarea. Y eso sucede tanto en pacientes esquizofrénicos como en controles sanos. Es cierto que estos hallazgos no fueron replicados en los primeros episodios, pero bueno, es cierto que la muestra que teníamos era más pequeñita. He pasado la diapositiva, pero aquí abajo el Connectivity Strength, que es otra medida de densidad de actividad, vemos que obtenemos los mismos resultados, porque en este caso que disminuya el Connectivity Strength durante la modulación de la tarea sí que es algo negativo, o sea, sí que es algo, es malo, digamos. Entonces, según aumenta la hiperactivación del cerebro en estado basal, en pacientes con esquizofrenia tenemos valores de Connectivity Strengths de modulación más pequeños y la misma tendencia en controles sanos, y no replicamos otra vez en pacientes con primeros episodios. Esto son estas medidas en el baseline, o sea, al inicio, y vemos que hay diferencias significativas. El Connectivity Strength, al ser una medida de densidad, lo podríamos relacionar con la potencia absoluta, es decir, cómo está el cerebro al principio, antes de la tarea. Entonces, es cierto que según tenemos más hiperactivado el cerebro, pues es normal que también tengamos valores más elevados de Connectivity Strengths, porque podrían ser dos medidas que se dan la mano. Esto es un resumen en el que he puesto los valores. María, ¿puedes pasar a dos antes? Por favor, un momentito nada más. La A la anterior. anterior, eso es, sí. Vale. Vale, esta es modulación, resting state. Vale, pasa. Y esta es la de baseline.
¿Pero es modulación también de entropía o es, No, o no, es no, no. simplemente es entropía? Vale, vale. Eso es lo que quería ver esto. O Sí, sea, es que a lo entropía mejor. del baseline esto, ¿no? Exacto, aquí es Vale. entropía y connectivity strength del baseline. Y lo otro ya es la modulación de entropía, Modulación. la primera que habíamos sacado. De acuerdo, vale, Esta vale. sí, esta es verdad que quizás es menos importante, pero bueno, como tuvimos también valores significativos, la he sacado por eso. Hombre, esta está muy bien porque ilustra muy bien la relación que hay entre los valores de entropía y de potencia. O sea, porque las gráficas son buenísimas. O sea, que esta demuestra bastante que cuando medimos entropía podemos estar midiendo prácticamente igual eh, potencia global. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Y sí, y la connectivity strength aquí no dio significativo, pero bueno, que también podría utilizarse, ¿no? Ya, no, bueno, pero es que es muy Pero diferente. es O sea, verdad que es estas más. gráficas de arriba son muy diferentes a las de abajo. Sí, sí, no, 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 estas son mucho más. Independientemente de que aparezca o no una Sí, P menor de 0,05, pero claro, aquí con una R cuadrado de 0,5, pues esto es muy considerable. sí, sí, es verdad. Mm. Venga, seguimos. Vale, pues esto es un resumen más o menos de lo que acabo de contar y que según los resultados que hemos obtenido, pues podemos decir que existe una relación entre la actividad, entre la potencia en actividad de reposo con los valores de la modulación de la entropía espectral, que tanto en pacientes como en controles, según aumenta la potencia absoluta en estado de reposo, encontramos un aumento de la modulación de la entropía espectral, que esto quiere decir que el EEG cambia menos y digamos que obtenemos menos cambio, un déficit de la tarea. Sí, vale. Ten en cuenta cuando lo digas en la tesis que no hay un aumento con más potencia de la modulación. Hay un aumento del valor positivo de la diferencia, que no es un aumento de la modulación, sino una disminución de la modulación. Aunque es un poco de lío, pero Sí, claro, vale, tú ten en cuenta que cuando el tribunal que te está escuchando, aunque le hayas explicado antes esto de que menos es más, pues no se va a enterar. vale, sí, Entonces, tú ya siempre, si quieres referirte a valores más positivos de diferencia de modulación, di menos modulación. vale, vale, Valores más positivos de diferencia de entropía es igual a menos modulación. vale, vale, sí, vale, vale, pues lo digo así, quizás además, Claro. vale, pues a partir de ahora lo digo así. Vale, y nada, un resumen de los resultados, que la cantidad de actividad en estado de reposo en la banda teta se asocia inversamente con la modulación de la actividad EEG relacionada con la tarea, tanto para puntuaciones de entropía espectral como de connectivity strength, que esta relación se ha encontrado tanto en pacientes como en controles. Y bueno, este es un apunte que no es resultado, es lo de que la puntuación de la Connectivity Strength es una medida de sincronía y puede considerarse relacionada con la potencia, pero es cierto que con esas gráficas, pues lo que comentabas, Vicente, de que Sí. quizás sea la entropía espectral una mejor medida relacionada, ¿no?, con la potencia o... Sí, yo creo que sí, vamos, yo creo que cuanto más sencillos y evidentes sean los resultados, mejor. Y bueno, las conclusiones es que existe una relación entre la actividad basal en estado de reposo y su modulación durante la realización de una tarea cognitiva, que una mayor sincronía en la banda teta durante el estado de reposo podría dificultar esa modulación de la regularidad de la señal, que la hemos cuantificado por la entropía espectral y por la connectivity strength. Y que aparezcan estos resultados, esta relación, tanto en pacientes como como en controles sanos, nos sugiere la existencia de un mecanismo común y que en pacientes esquizofrénicos podamos tener un posible efecto techo
en relación con una función inhibitoria disminuida que limite esa reactividad cortical en la tarea. Vale, yo diría esto de otra manera, María. Yo diría que sería un mecanismo cuantitativo, es decir, una diferencia cuantitativa, de tal manera que en los controles habría una cantidad de inhibición pues normal, que hace que los que tengan menos tienen pues menos modulación de su eje, por ejemplo. Pero el asunto sería que ese mismo mecanismo en los pacientes con esquizofrenia combinado por una menor cantidad de inhibición haría que se produjera una menor modulación del EEG. Dicho en otras palabras, que no es que los pacientes tengan, en el caso de que fuera, por ejemplo, un mecanismo inhibitorio alterado, una alteración cualitativa de la inhibición, sino simplemente una inhibición cuantitativa, de tal manera que los sujetos sanos que por azar tuvieran menos inhibición cuantitativa, o sea, una menor tasa de inhibición, pues porque hay gente pató, pues también presentaran un patrón del EEG similar al de los pacientes o al de muchos pacientes. E igualmente, muchos pacientes con una inhibición más o menos normal presentaran un patrón de modulación del EEG similar al de muchos controles. O sea, la clave sería que el mecanismo sería dimensional, una diferencia cuantitativa. Vale, sí. Y yo creo que esta idea la habíamos puesto de alguna forma también en el paper, porque la habíamos comentado y Hablábamos de un efecto techo en los Sí. pacientes. El mecanismo es el mismo, pero ellos tienen un efecto techo a partir de una desventaja en reposo. No tienen la capacidad que tiene un sujeto control de modular su actividad, aunque el mecanismo sea el mismo. Ya, pero sí, lleváis razón al decir eso. Pero el asunto es que hay pacientes que estarían por debajo de ese techo y otros por encima. Sí. La mayoría estarían por encima o por debajo, como queráis decirlo, pero también habría controles que estarían de alguna manera en un lado similar al de los pacientes. Lo que pasa es que a lo mejor son el 10% de los controles y el 90% de los pacientes y viceversa. sí, es verdad. Vale, pues sí, es verdad. Bueno, pero vamos, ya lo podemos ir perfilando esto. Vale, pues sigo Sí, sí, aquí. claro. Bueno, pues hasta ahora hemos hablado de la hiperactivación cortical, de la alteración de la modulación, de esa relación entre ambas, pero de repente nos planteamos qué actividad basal se ha utilizado. Y de aquí un poco la metáfora esa de la primera imagen que saqué, que era del distrito financiero de San Francisco. Bueno, pues en la fiebre, a modo, lo cuento rápido, en el 1848 comenzaba la fiebre del oro en San Francisco y múltiples barcos y navegantes pues se iban hasta allí para hacerse ricos, para hacer negocio. Entonces, en la bahía llegaron a acumularse entre 500 y 1000 naves. Y llegó un momento en el que no había suficiente tierra y necesitaban ampliar la ciudad. Y entonces al ayuntamiento se le ocurrió la idea de que podía vender zonas de agua a la gente que tenía encallado su barco. Entonces empezaron a comprarlo y eso se llenó de muchísimos más barcos. Y en el 1951 hubo un gran incendio y arrasó con todos esos barcos. El caso es que se echó tierra de por medio y se empezó ya a construir encima de esos restos y en muchos casos de barcos enteros. Es decir, a día de hoy, el distrito financiero de San Francisco, que está en medio de la falla de San Francisco y que se supone que es una de las zonas con más privilegiadas a nivel de ingeniería, tiene unas bases bastante inestables. Estos del 1994 que iban a construir un túnel ligero bajo la ciudad y encontraron un gran barco y de hecho uno de los trenes que pasa por allí pasa
por medio del casco del barco, porque ni siquiera era tan grande que no lo pudieron desenterrar completo. Entonces nos planteamos si todos esos edificios, todos esos trabajos que se habían hecho sobre la potencia absoluta y sobre la modulación y las funciones de conectividad tenían unas bases seguras. Si ese resting era un reposo real o ese estado de reposo previo a la tarea, pues no se podía considerar una base muy fuerte. Bueno, pues de ahí la imagen de Usain Bolt esperando a que den el tiro de salida y bueno, y otras imágenes planteándonos en las que vemos a gente en estado de reposo, ¿no? Unos niños mirando por la ventana a que llegue papá, esperando a que llegue Papá Noel. Bueno, pues su cabeza realmente está en reposo. O unos niños sentados tranquilamente esperando a que les saquen a jugar al partido de fútbol. Pues realmente están en reposo. Por eso se hizo este estudio. Bueno, ya estos son varios de los que teníamos del grupo en el que se había utilizado esa actividad basal previa al estímulo y por lo que queríamos cerciorarnos de que esa actividad o sea, la podíamos utilizar y estaba, digamos, tenía bases para que los resultados fueran reales los que habíamos obtenido. La metodología, bueno, pues estudiamos pacientes versus controles en resting y baseline con un efecto grupo. Es un análisis ANOVA multivariante. También estudiamos la condición resting versus baseline en pacientes y controles, que es el efecto condición, y luego estudiamos la interacción grupo-condición. La hipótesis era que tanto en pacientes esquizofrénicos versus controles sanos y primeros episodios versus controles sanos, si el resting y el baseline eran iguales. Y bueno, nuestra hipótesis era que no íbamos a encontrar diferencias significativas en pacientes y controles. Ahora veremos. Bueno, esto es un poco como la metodología de trabajo, que ahora en los esquemas la vemos un poco mejor. Este es la muestra para pacientes con esquizofrénica, en el que había diferencias significativas en educación y coeficiente, y luego en las puntuaciones BAC. Y este es el método estadístico que utilizamos. La muestra era de 89 pacientes y 76 controles sanos. Y aquí en el efecto grupo, que digamos que es como... A ver, es que tengo aquí delante una barra y no puedo ver bien la presentación, pero en estas gráficas vemos que, bueno, tenemos abajo representados los pacientes y los controles, y esta es la potencia en las diferentes bandas de frecuencia, desde teta, perdón, hasta gamma 2. Y aquí vemos que hay diferencias significativas para efecto grupo entre los pacientes y los controles, independientemente de que estemos en resting o en baseline. Esto ya lo sabíamos y no es lo que nos interesa en este caso, pero bueno, corroboramos que en el estado de reposo, tanto en baseline como en estado de reposo real, hay diferencias significativas. A ver, creo que me he saltado dos. Vale. En el efecto condición, que es ver el resting, que es reposo real, versus el baseline, si había diferencias significativas entre uno y otro, independientemente de que estuviésemos en pacientes con esquizofrenia o pacientes controles, vimos que solo encontrábamos, y esto ya sí nos interesa más, diferencias significativas en las bandas de frecuencia rápidas a partir de beta 2. Y cuando hicimos la interacción de condición y grupo, vimos que había diferencias significativas igualmente a partir de las bandas de frecuencia rápidas beta 1. Aquí está representado el resting y el baseline, y aquí la potencia en todas las bandas de frecuencia. El punto azul son los azules son los pacientes con esquizofrenia, y el grupo control está representado en rojo. Entonces vemos que para los controles no hay diferencias significativas entre resting y baseline, tampoco para esquizofrénicos, y que entre ellos pues tampoco hay diferencias significativas. Aquí ya vemos que a partir de beta 1 es cuando las encontramos.
En controles hay diferencias significativas entre resting y baseline y hay diferencias significativas cuando comparamos las pendientes de esquizofrénicos, o sea, los resultados en esquizofrenia y los resultados con controles sanos. Aquí nos sucede lo mismo y aquí ya a partir de gamma 1 vemos que las diferencias entre el baseline y el resting se encuentran tanto en pacientes con esquizofrenia como en controles sanos y que aparte hay una diferencia entre las pendientes de ambos. Que bueno, eso tiene yo creo que un poquito de relación con la potencia que tenemos en el estado basal, que yo creo que por ahí quizás se podría explicar. Aquí vemos, en este caso tenemos en la parte de abajo los pacientes y los controles y representamos en azul el resting y en rojo el baseline. Como hemos dicho, encontrábamos diferencias significativas en el baseline vamos, la potencia absoluta en baseline entre pacientes y controles, también también para pacientes, o sea, tanto en pacientes como en controles, en todas las bandas de frecuencia. Y vemos que hay diferencias entre ellos en beta 1, bueno, a partir de beta 1. En gamma 2 no, pero bueno, en frecuencias rápidas. Resumidos los resultados, que en bandas lentas, teta y alfa, no encontramos diferencias significativas entre el resting y el baseline en el grupo de esquizofrénicos versus controles. Pero en cambio, en bandas rápidas sí vemos que hay diferencias entre el resting y el baseline. Y bueno, este es entre el baseline y el resting, en las bandas lentas y rápidas hay diferencias significativas entre el grupo de controles versus esquizofrénicos. Eso era que el cerebro estaba hiperactivado tanto en el baseline como en el resting. Aquí comprobamos los resultados en pacientes de primer episodio. Vemos la muestra que tiene diferencias significativas en educación y coeficiente intelectual y en las puntuaciones VAX como antes y utilizamos igualmente el mismo método estadístico y vemos que no encontramos efecto grupo. Aquí no hay diferencias significativas en ninguna banda de frecuencia. Y en efecto de condición, o sea, al comparar baseline versus el resting en pacientes, independientemente de que sean pacientes o controles sanos, vemos que también hay diferencias, igual que antes, en las bandas de frecuencia rápidas. Si hacemos la interacción previa de condición y grupo, vemos que es igualmente otra vez en las bandas de frecuencia rápidas a partir de beta 2, cuando si comparamos aquí está el resting y el baseline, encontramos diferencias significativas tanto en esquizofrénicos como en controles, aunque no hay diferencias entre las pendientes de ambos, entre los resultados de ambos. Y aquí vemos que igual que los resultados que habíamos obtenido en el primer estudio de la potencia absoluta en estado de reposo real, pues no obteníamos ahí diferencias significativas entre pacientes de primer episodio y controles sanos, no se replicaba y vemos que eso sucede tanto en el resting como en el baseline y además no hay diferencias entre ambos resultados. Luego, nos replicamos resultados porque igual que en los pacientes, antes comparábamos la muestra de pacientes esquizofrénicos versus controles sanos y nos salía que las bandas lentas no tenían significación, es decir, que el resting y el baseline se podían comparar, igual que aquí, pero que en las bandas rápidas sí había diferencias significativas, o sea que confirmamos los resultados obtenidos en el grupo grande de esquizofrénicos. Y aquí pues no replicamos resultados, que era la comparación del baseline versus el resting en potencia absoluta. No hay diferencias significativas en ninguna de las bandas. Y bueno, aquí es un resumen, pero lo acabamos de explicar ya. Y bueno, esto es una representación gráfica por electrodos de las diferencias entre el resting y el baseline que se producen sobre todo tanto en pacientes con esquizofrenia
como en controles sanos y se replican en primeros episodios en las bandas de frecuencia rápidas. Las conclusiones es que podemos considerar ese estado de reposo preestímulo que hemos utilizado en papers anteriores como un estado de reposo real en frecuencias lentas, y realmente son las frecuencias que hemos utilizado para obtener resultados. Que no encontramos diferencias significativas en la relación de baseline y resting. Bueno, aquí me he colado porque puse lo de bipolares y crónicos, así que no he dicho nada. Esto es de los otros resultados que tuvimos en la muestra de bipolares. Que se reproducen los resultados de trabajos previos sobre potencia absoluta en baseline, aunque no se replican en primeros episodios, como ya hemos visto, y que se reproducen los resultados sobre potencia absoluta en resting y igualmente no se replican en primeros episodios. Luego, en resumen de todo lo que hemos visto en el día de hoy, se ha confirmado una hiperactivación cortical en pacientes con esquizofrenia, tanto en el estado de reposo como en la actividad basal durante una tarea P300. Esto, digamos que lo sabíamos ya en la actividad preestímulo, pero se ha replicado en la de estado de reposo real. No se han encontrado diferencias significativas entre el estado de reposo y el baseline en bandas lentas. Existe una relación entre la actividad basal en estado de reposo y la modulación durante la realización de una tarea cognitiva. Y los resultados sugieren lo que hemos hablado previamente, la existencia de un mecanismo común entre controles sanos y esquizofrénicos con un posible, digamos que un mecanismo, como hemos dicho, con un efecto cuantitativo en el que cuando llegas a un límite, tanto en pacientes como en controles, pues se ve alterada tu función para modular la tarea. Y esto podría estar en relación con la función inhibitoria. Y nada, muchas gracias. Este es uno de los nuevos edificios que se han construido en San Francisco y bueno, como conclusión que de momento las bases previas sostienen bien la ciudad, así que seguirán construyendo. Vale, vale. De todas maneras, eso es lo que hacen en Venecia también, ¿eh? Y está más Sí, es cerca. verdad. Sí, cierto. No se me había ocurrido, ¿verdad? Vale, a ver, yo creo que esto último es bastante importante, es decir, la equivalencia entre el baseline y la, eh, o sea, los dos tipos de segmento basal, el reposo y el que hemos llamado preestímulus, porque además está bastante de acuerdo con las dos aproximaciones que hemos hecho a la modulación. En el año 16, como dices, publicamos uno en el que hablábamos de potencia eléctrica en la banda gamma respecto de modulación de la entropía. Luego, si mal no recuerdo, en uno de los artículos del 18 en el que publicamos en Neuroimage Clinical, mencionábamos que la relación entre la entropía en el segmento preestimular y su modulación en el mismo sentido el que decimos ahora, es decir, una mayor, ahí era connectivity strength, una mayor actividad en el segmento preestimular relacionada con una menor modulación de la entropía. Y en una muestra diferente, en el artículo que has descrito, mencionábamos también que una mayor actividad en el segmento basal real, el anterior a la tarea, también se relacionaba con una menor modulación de la actividad. O sea que lo miremos como lo miremos, es decir, con una medición basada en Phase Looking Value, que es la del Connectivity Strength, o basada en una medición de la potencia eléctrica en microvoltios al cuadrado, pues obtenemos lo mismo en dos muestras diferentes. Eso está bastante bien. Se nos escapa un poco el significado de las bandas de las gamma y todas estas cosas. Pero bueno, lo que vemos, si mal no recuerdo, sería una mayor
potencia en el segmento aquí en el baseline respecto del resting, ¿no? O sea que sí, lo vemos. Espera. Aquí lo Esto vemos, voy sí. a pasar porque ese era el de primeros episodios. Sí, Voy a pero coger. este es. Bueno, aquí vemos en el resting, tanto en controles como en pacientes, una mayor actividad en el baseline respecto del resting. No es como si en la condición preestimular, a la que hemos llamado baseline, tuviéramos un cerebro más activo, lo que es de esperar, ¿no? Porque en el otro no estás haciendo nada y aquí estás haciendo la tarea. Sí. Y además hay diferencias significativas entre el resting y el base, o sea, entre esquizofrénicos y controles. O sea, los resultados que se obtienen ya son significativos. Sí, O sea, en sí, esquizofrénicos, por claro, ejemplo, hay diferencias significativas entre resting y baseline. Pero claro, pero además, esto es que en los controles las diferencias son más grandes que en los pacientes, sí, exacto. ¿correcto? Sí, correcto. Eso cuadra perfectamente con un cerebro hiperactivo en los pacientes que pudiera aumentar menos, que es lo que hemos visto también en otras condiciones, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego otro asunto. A ver, estamos analizando por separado un grupo pequeño de pacientes con primeros episodios en el que la tendencia es la misma y un grupo grande de pacientes con el mismo problema, al que llamamos esquizofrenia, aunque no creamos que tengan un solo problema, pero que no podemos dividirlos en que unos sean primeros episodios y otros pacientes crónicos. ¿Qué tiene más sentido? ¿Qué os parece que tiene más sentido? ¿Analizarlos juntos o por separado? Y luego después, por supuesto, hacer un análisis limitado a los pacientes. Quiero decir, tenemos unos 120 pacientes aquí y hemos analizado 90 por un lado y 30 por otro. No, pero aquí están incluidos todos los de esquizofrenia, incluidos los primeros episodios en el mismo Ah, episodio. vale, vale. O sea, los 89 Sí, están incluidos los 28. sí, sí, Sí. sí. Ah, vale, pues entonces me callo. Vale, entonces es lo que hemos hecho, vale. Es que pensé que se había hecho de la otra manera. Y bueno, y que da mucho gusto ver cómo una línea de trabajo pues va desarrollándose y llegando a preguntas nuevas y a conclusiones que, bueno, pues algunas nos hacen pensar, otras confirman lo anterior. No sé, creo que estamos trabajando muy bien. Sí, y bueno, y todo lo de los bipolares que realmente no lo hemos presentado hoy, pero No. también se habían obtenido algunos resultados así interesantes. Así que Sí, pero hay que dejar algo para el próximo trimestre. sí. Sí, sí, sí. ¿Queréis comentar algo alguien? ¿Me escucháis ahora? Sí, sí, Rosa. Ah, sí, por fin. Que es que hoy me está dando un poco de lata Webex. Que yo, bueno, de la exposición de María os va súper bien. Que a mí este tema siempre la entropía me cuesta mucho trabajo entenderlo, pero yo creo que ha estado súper claro. Sí, ya va Y, siendo una iniciada, sí. y llevándolo un poco al tema bueno, de lo mío, así más de lo del proyecto del SELF y eso, el tema este de las alteraciones en reposo y la hiperactividad cortical y eso que ya sabía, bueno, que hemos visto, no sé si creéis que puede tener relación, o sea interesante de alguna forma también verlo si en relación con la falta de inhibición en la N1 que vemos en la tarea del SELF. Sí, puede ser, claro, al ser la N1 como un mecanismo inhibitorio, el hecho de que estos pacientes no la muestren, no sé si podría estar también relacionado con, bueno, pues con todo este tema de alteración a nivel inhibitorio que tenemos ahí como en base, en mente nosotros. Sí, yo creo que tiene todo el sentido del mundo, porque además acordaros que todo esto son piezas de un rompecabezas, entonces pensamos que aparecerá algunas piezas que son los clústeres, ¿no? Y uno de los grupos que proponemos, que es el grupo de más atrofia, menos cognición, más desinhibición, probablemente, de hecho lo proponemos así en el proyecto del FIS,
que también será el grupo que tenga más alteraciones de la experiencia del yo. O sea que yo creo que eso sí que tiene sentido. Y además, como la parte que yo destacaba antes, la de que las variaciones de la entropía tienen mucho que ver con la hiperactivación y los valores de entropía tienen mucho que ver con los valores de potencia, pues nos dejan usar esos valores también como herramienta más a nuestra disposición que los de entropía y valores basados en análisis de redes y demás, ¿no? O sea que yo creo que sí que tiene mucho sentido y está a nuestro alcance además. Yo creo que se le ha cortado a Rosa. Sí. No, otra cosa, María, de cara a la presentación futura próxima de la tesis, también tenemos que aprovechar todos estos datos cognitivos en relación con la potencia eléctrica y demás. Estoy seguro que tiene que haber una relación clara entre la hiperactivación en el baseline y los datos cognitivos. Vale. Yo creo que ya habíais sacado un paper, ¿no? En el que estaba relacionada puede Sí, ser los... Sí. sí, yo creo que en uno de los de Benjamín, pero que bueno, que en tu presentación también tienes que aprovecharlo. No es la misma muestra exactamente, entonces bueno, pues lo aprovechas. Vale, sí. Vale, pues lo estudiamos también. Vale, gracias. Venga, más cosas. Bueno, pues nada, ¿qué nos toca la próxima vez? Ya se acerca mediados de junio, ¿no? Lo puedo mirar un momento, a ver. Creo que eres tú, Vicente. Reducción, modulación EEG, activación GABA, el día 23. Ya, eso suponiendo que tengamos los datos de Sí, los pero datos el día analizados. 23 soy yo, Inés. Yo creo que la siguiente es Claro. el 9, ¿no? La de Sí, luego replicación de los resultados de entropía, Ah, pero que no es creo que verdad, estén me he los... saltado una. Sí, claro, no creo que estén los datos todavía. es que eso es a lo que me refería yo. Yo tengo aquí apuntada una bibliográfica del Grupo de Madrid. Eso es, Eso te iba eso a es. decir, digo, me tocaba a mí, soy Clara. Ah, Hola, Clara. Hola, ¿qué tal? Me tocaba a mí si no hay, como había habido jaleo con el horario y tal, no lo tenía claro, pero creo que sí, ¿no? Vamos a aclararlo, ¿cuándo está prevista la bibliográfica esta entonces? el día 9 de junio. El jueves que viene, Sí. entendía Vale, yo. Eso eso es. es. Sí. Vale, Sí, 9 de junio, sí. muy bien. Y lo de la entropía, pues es que estamos a expensas de que nos den los resultados. Si no están esos resultados, no se puede hacer nada, ni de la entropía, ni de lo de la. Bueno, siempre podemos presentar, Inés, los nuevos resultados de la De la TMS corrección, sí. y dejamos lo de la entropía para primeros del trimestre que viene, porque yo creo que no vamos a tenerlo antes. Vale. ¿Vale? Yo también tengo por ahí un comodín, eso que yo había preparado Ah, es verdad. de lo de la computación, los análisis de computación. Vale. Pues a ver si nos Gracias, de convences. Rosa. Sí, intentaré. Vale, bueno, pues eso dependiendo un poco de cómo vaya lo de la entrega de los resultados, lo vamos presentando o aplazando. De Vale, manera, vamos, ya estamos a 2 de junio, no va a haber tiempo físico para preparar nada. Yo creo que vamos a tomarnos con calma los análisis que son muy importantes, los de la relación entre TMS y modulación del EEG, y vamos a pasarlos a septiembre, yo creo, ¿no? ¿Os parece? sí, puede Vale. ser. Muy bien, pues venga, pues gracias María, muy buena A presentación. vosotros. Gracias, María. Gracias. Hasta luego. Venga, Hasta luego. adiós. Hasta luego. Gracias. Yes.